Camino al 2019. Juan Manuel Urtubey se siente el candidato natural para pelear la presidencia y aspira a recomponer el PJ. Además, dejó fuera de competición a CFK. ¿Sos más Cambiemos que justicialista hoy? Yo soy peronista. ¿El tema cuál es? Hay cosas con las cuales coincido con el gobierno. En mi lógica, cuando pasan las elecciones hay que ponerse la camiseta argentina. Hasta que venga el próximo campeonato local, que es cuando haya elecciones, ahí nos ponemos la camiseta del club y peleamos. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Yo valoro en Daniel que es coherente. El año pasado, cuando estábamos en campaña, yo planteaba que había que tomar mayor distancia del gobierno que terminaba porque eso realmente era algo que nos estaba demandando la Argentina. No lo hizo, no nos fue bien. Hoy sigue sosteniendo la misma posición y, como digo, lo respeto, no comparto en absoluto esa posición política y creo que en ese camino le tiene que volver a ir mal, ¿no? Para vos el PJ está en un estado marginal hoy, que es un partido marginal. ¿Están así? No es más un partido de poder, nunca estuvo en la situación que está hoy. Nos ha puesto la sociedad, con justa razón, en un lugar que es marginal en el ejercicio del poder. Nuestro desafío primero es partir de la base donde estamos, porque lo peor que te puede pasar es partir de un diagnóstico equivocado. Esto es como todo en la vida, perdimos por poco. Sí, perdiste la Copa del Mundo y mira, estuvimos cerca, perdimos por penales, perdimos. ¿La ves a Cristina candidata o peleando un espacio de poder? Dentro del Partido Justicialista no veo mucho espacio. Aquellos que desde el Frente para la Victoria siempre pretendieron invisibilizar al peronismo, digamos, como una de las fuerzas principales, hoy encuentran un obstáculo importante para hacerse del peronismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Yo me vengo formando en esto desde toda la vida, y no solo en una formación profesional. Me he dedicado a perfeccionarme en lo que significa la administración pública. Vos querés ser presidente, obviamente. Sí, algún día me gustaría ser. Bueno, algún día 2019, me imagino. Si se pudiera, sí. Es necesario dominar este arte. Bueno, tú ves que lo reconoce. Dicen, no, a mí no me importa. Dicen, a mí no me importa. Es que no te va a importar, desesperado. No, sí. Ya lo había dicho que Urtubey quería ser candidato a presidente. El tema es que todavía no jugó ninguna elección nacional. Hasta ahora no trascendió las fronteras de Salta, a diferencia de Massa, que ya jugó el año pasado y tuvo 5 millones y pico de votos. Urtubey no salió de Salta y este casamiento mediático de hace un tiempo lo que hizo fue darle un baño de popularidad. 15 Pero no se olviden que en la historia argentina los presidentes habitualmente salen de las gobernaciones provinciales. Digo, no ha habido antecedentes de un presidente argentino que haya salido de un municipio, de una intendencia. Entonces, vos marcabas lo demás, es cierto, pero realmente los antecedentes de los presidentes argentinos son las elecciones territoriales que traían a cuesta, ¿no es cierto? Hasta ahora ha sido así. Menos no vienen todas con las batallas, menos la provincia de Buenos Aires. Menos la provincia también de Buenos es Aires, como el sello. Por ahí hay que preguntarse qué va a pasar con Vidal. Es cierto, eso también que dice Sofía, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia, un distrito tan complicado que también tiene el estigma de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires pudo pasar a ser presidente. Pero me parece que lo que hay que hablar de... Poner la imagen de Urtubey, lo que hay que rescatar a Urtubey es que se ha separado hace mucho tiempo del kirchnerismo y quiere refundar al peronismo. Es decir, se separó hace mucho tiempo de Cristina y va por eso sin Cristina. Pero Santiago es el único que lo dice. Acá lo descalifican a Urtubey. Cuando vino acá, que todavía estábamos en campaña, cuando lo habían mandado a Estados Unidos para arreglar con los holdouts, que después... Por Scioli, que lo mandaron allá y después dijeron, no lo mandamos y lo negaron, que él mismo lo confirmó acá. Él le puso un límite a Cristina Kirchner en su momento. Y hoy dice, quiero ser presidente, que no es ningún drama, y Cristina Kirchner está afuera. Los señores del peronismo, ninguno... ¿A mí qué me enseñarás? Ninguno ¿Con hoy tiene huevo para decir que Cristina Kirchner es del pasado. No, ¿sabés cuándo? Yo lo dije hace 10 años. ¿Cuándo? No ahora, 10 años. No te lo escucho. voté. Hace 10 años no te lo escuché. No estábamos. El único es Urtubey. El resto está todo... Lo del kirchnerismo, que no era realidad. Yo lo voté en el 2003 y no lo volví a votar. Me pasó como con el Turco Menem. Lo voté, sí, porque el último voto de obediencia de vida fue. Nunca más. Bueno, está bien. Acá no viene ninguno y lo dice. El tema de Urtubey es, obviamente, el casamiento fue la instalación de prensa más económica que pensó y que estuvo fantástica. Estás hablando de un peronista, Diego, sí. Más o menos. No, yo lo vi en todas las revistas donde jamás hubiese salido Urtubey en un casamiento si no hubiese sido candidato a. No fue muy económico. Digo, pero verlo en todas las tapas fue realmente un éxito de instalación. Digo, en eso ha sido inteligente y ha logrado el momento indicado para
para empezar con la etapa 1, que es instalación, mínimo, que la gente lo conozca, conocimiento, sepa quién es. Ahora, no es lo mismo ajuste, inflación, despidos, toda esta ecuación que se está dando ahora durante este gobierno, que más derechos, asignación universal por hijo, procrear, progresar. Entonces vos tenés que tener en claro qué candidato es. ¿A quién defiende Urtubey? ¿Dónde está posicionado? Cuando todos nos miramos y no sabemos de qué lado está, estamos en un grave problema. Porque kirchnerista no es y no lo van a votar los kirchneristas. De Cambiemos todavía parece que es, pero no es, sería, tampoco lo sabemos. De Frente Renovador, no es. Digo, ¿de quién es Urtubey? Ahora, pero las únicas dos opciones, ¿estamos los argentinos condenados a la miseria de la cual vivimos, de la falta de educación? Más trabajo o menos trabajo. Más corrupción o menos corrupción. Pensemos en algo más superador. Hay un corrupción. Sí. Lo mismo, no. Yo coincido con vos que no hay dos opciones en la Argentina y tampoco el kirchnerismo fue la inclusión social porque terminamos con 29% de pobreza. Y tampoco la alternativa potable es el macrismo porque por ahora, como decíamos recién, la economía no arranca. Pero Urtubey dice algo muy cierto. Urtubey dice, el PJ hoy quedó knockout. Y tiene razón, si vos tenés... Por primera vez dijo. Por primera vez. Por primera vez. Él dice, no hay que ir atrás de Massa. Con lo cual, ahí ya tenés un quiebre. Frente Renovador por un lado, peronismo federal, poner el nombre que quiera, la Liga de Gobernadores por el otro. Sí, hay una pica tremenda. Tremendo. Cristina y Scioli aparte, haciendo un acto con pocos peronistas, como dije recién, más parecido al Frente Grande, al Frepaso del 90 y pico, que a el peronismo tradicional. Perdóname, Scioli y PJ se pueden llevar gran parte del PJ. Bueno, hay que ver cómo llega judicialmente, ¿no? Massa que se muestra con Margarita Stolbizer, últimamente, no tanto con el peronismo. Los intendentes cada vez que aparece Stolbizer se rascan el pelo y dicen, ¿por qué Stolbizer? ¿Sí? Esto no es peronismo. Entonces, lo que tenés ahí es un peronismo, como dice Urtubey, totalmente falta de liderazgo y dividido. Silvestre, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, yo cuando empezamos hoy el programa, yo me imagino si hubiese sido los resultados distintos, presidente Scioli, presidente de la Cámara de Senadores Zanini y gobernador Fernández. Digo, si hago ese análisis, hoy tengo que decir que a pesar de que no se está dando todo como uno quiere, se va bien. Porque Pero nuevamente caemos en esas dos realidades, ¿no podemos aspirar a algo mejor? No, permítame, es que es la realidad que ¿Superador? Pero por supuesto, esa es la verdadera acción de la política. Yo no quiero que me digan que estamos mejor que Alemania, que Dinamarca. No, bueno, es lo que pasó. Verso no, pero tampoco lo de ahora que uno... Es lo que pasó, nos dijeron que nosotros cosa no éramos arranca, menos pobres que Alemania. Y eso pasó hace un año. Sí, eso lo sabemos, pero no arranca. Conformarte con eso. Pero decimos la verdad. Los números están acá. Y a partir de la verdad se puede construir soluciones. No se puede construir soluciones desde la mentira. Se ocultaron los pobres. Se ocultaron las cosas. Se mintió literalmente, porque mientras por un lado decíamos los buitres, por otro lado íbamos como perritos falderos a negociar con el Fondo de París, casi sin sometiéndonos. Entonces, yo digo, vamos en una situación compleja. Partimos de algo muy, pero muy, muy malo, que estuvimos muy cerca de ser hoy Venezuela. Ahora, a 10 meses de una situación de esta característica, pretender cambiar la Argentina donde hay signos políticos que han sido tomaron el populismo como algo, como una acción política, es difícil. Ahora, todos queremos mejorar. El problema es, ¿lo podemos hacer en 10 meses? ¿Usted cree que lo podemos hacer en 10 meses, cambiar una estructura de un país donde el 76% del ingreso es a través del consumo, entiendo no de la producción? Entiendo que no se puede. Ahora hay gente que no puede esperar. Bueno, y a esa gente hay que hablarle y a veces hay gestos que no alcanzan. A nivel nacional se aumentaron las asignaciones. No es que no se está haciendo nada por nuestros conciudadanos que están en una situación compleja. Tal vez no se ha dicho con la vehemencia que se tiene que decir. Claro, pero antes de eso devaluaron un 40%. Entonces, antes de eso devaluaron y la inflación hoy es de casi 45% anualizada. Usted, en noviembre del año pasado... Es una migaja, es lo mismo que el bono de fin de año. Termina siendo una migaja. Usted, ¿Con qué política en noviembre del año pasado... Usted, en noviembre del año pasado, tenía los mismos valores, moneda dura con moneda blanda. La diferencia es que se escondía, había un cepo
y no se permitía que la economía trabajara como corresponde. No había un 40% de inflación anualizada y no había una devaluación del 40%. Encubierta ya estaba. La devaluación la hicieron ustedes. Pero perdón, no, había que hacerla. Había que hacerla. Dígame si lo compro. Pero no hagamos una competencia, porque el señor Kicillof hizo una devaluación bestial en enero del 2014 y se la morfó la inflación en muy poco tiempo. Brutal. No, fue 2 puntos. ¿Qué 2 puntos? ¿2 puntos de qué? Perdón, de 3 a 8. Economista. ¿Cuánto fue la ¿De cuánto fue? Porque, a ver, que tenemos un economista, digamos, no se puede maltratar y despreciar tanto los datos. A ver, cuando vos computás la devaluación de Kicillof, sí fue del 25%, pero además se metió una restricción sobre las compras de dólares, con lo cual en realidad la verdadera devaluación fue del 40%. Ese es el primer punto. El segundo punto es, a lo largo del 2014, la inflación fue del 40%. Es la inflación que se está esperando en este año. Pero se comieron reservas, digamos, cayó el PBI más fuerte que lo que cayó este año, ¿sí? Y además tenías un cepo, con lo cual, digamos, la economía quedaba fuertemente comprometida, y lo que salvó, digamos, la cosa fue el préstamo con China, ¿sí? Y permitió todo el jolgorio de gasto público durante el año electoral contra pérdida de reservas. Y cuando se fueron, en materia de reserva, estábamos con una mano atrás y otra adelante, ¿sí? Y a eso le tenés que sumar el descalabro de los 23.000 millones de dólares en el mercado de futuros. Es decir, yo no soy un defensor de este gobierno, soy un fuerte crítico. Lo único que rescato de este gobierno es la labor de Sturzenegger, pero el otro fue el peor gobierno de la historia. Sí, porque tuvo el mejor contexto internacional que tuvimos en toda la historia argentina, y con el verso este de la inclusión, ¿sí? Tenemos 33% de pobres, ¿sí? A ver, mirá, vamos a poner los datos, porque también, digamos, Sofía comete otro error enorme, se suele repetir. A ver, éramos el 5º país del mundo a mediados de la década del 40. Cuando llegó la dictadura, éramos el país 28, es decir, no solo fue el problema del peronismo, sino que lo que vinieron después también quisieron hacer peronismo sin Perón, que fue peor todavía, ¿sí? Pero después, cuando vino la dictadura, ¿sí?, que fue un desastre y un horror, ¿sí? Algo inadmisible para un liberal, ¿sí? Porque recordemos que ser liberal es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo, pero se saltó en el ranking mundial al 32. ¿Y sabes cómo estamos hoy? En el 55. Entonces, vamos, muchachos, acá hay algo que funciona mal. Todo esto del verso de la inclusión social, lo único que hace es multiplicar los pobres. Entonces, si no cambiamos de cuajo este modelo de cerrar la economía, de darle rosca al gasto público, de financiar fiestas populistas, lo único que hacemos es tener un destino de país pobre, ya ni siquiera africano. Pobre. Vosotros hablaste de un país pobre. Un minuto, por favor. Bueno, sí. Hubo 10 años de menemismo. Un minuto, sí. No, eso fue populismo de derecha, eso no es. Eso no es liberalismo. Te voy a explicar por qué. No, pero pará, es populismo de derecha. Tranquilízate, Milei, tranquilízate. Dame un segundo, por favor. Por favor, ahora vas a hablar. Te pido por favor un segundo para contestar lo que... Ahora vas a contestarle. Que el otro día la compañera hizo alusión a esto de sentirse parte de un país pobre. Bueno, es que lamentablemente hoy tenemos los datos, entonces lo que antes era una especulación, o eran datos simplemente que tomábamos del Observatorio Social de la UCA y el gobierno desmentía, entonces uno no tenía claro hasta dónde era un relato, hasta dónde era la realidad. Hoy sabemos que la Argentina tiene más de 30% de pobreza y además el INDEC dijo que puso un piso de 12.000 pesos para no ser pobre, con lo cual uno también podría decir que aquellos que ganan 12.000 pesos en un grupo familiar, a pesar de que el INDEC no los incluye, también son pobres hoy en la Argentina. Entonces, es un porcentaje enorme de nuestra población que no tiene acceso a lo más mínimo y necesario. El tema es que la pobreza, el otro día acá discutíamos si se medía por nivel de ingresos, la pobreza hoy se mide no solo por nivel de ingresos, por el tema estructural, que es el problema de Argentina. La pobreza estructural, por eso son décadas, y por eso no se va a resolver ni en un día ni en un mandato presidencial, porque es el no acceso al agua potable, a los medicamentos, a la salud, a la educación, a las más mínimas condiciones elementales para la subsistencia de una familia y sobre todo de los niños, que son los más vulnerables. Cuando entendamos que somos un país que tiene esas condiciones de pobreza, tanto nosotros como ciudadanos, como nuestros dirigentes, van a comprender, en primer lugar, que tienen que ser austeros, que no hay modo de gobernar la Argentina de otra manera, que los gastos superfluos tienen que quedar de lado. Yo siempre recuerdo cuando Lula asumió en Brasil, a pesar de que ahora no es el mejor ejemplo por los temas de corrupción, dijo: para Brasil
fácil. Primero, lo importante, es decir, lo necesario, lo urgente. Primero, lo importante, después lo posible. Y por qué no también lo imposible, hablando de las utopías. Nosotros hoy no tenemos ni tiempo para pensar en la utopía, porque tenemos que resolver lo urgente. Y nosotros también como ciudadanos tenemos que exigirles a nuestros dirigentes que todo lo que tiene que ver con protocolo, con situaciones superfluas, si el avión es privado, si el tango 01 sirve o no sirve, no va más. Hay muchos presidentes en el mundo que viajan en vuelos de línea todo el tiempo, aunque estén cansados y lleguen a la... Bueno, no importa. Que no voten chorros, que no voten chorros. Claro, yo no voto en Milei. Yendo un poquito también para adelante, porque me parece que todos sabemos lo que nos dejó el kirchnerismo, el 29% de pobreza, un relato que, lo dijimos muchas veces, se fracturó, un relato que era mentira, lamentablemente, porque dejó mucha gente herida. Vamos un poco para adelante. Este año está cerrando con una inflación de 40%, ¿sí? Te lo dice el IPSIS, te lo dice Bain, te lo dice Kachanowski, economistas de centro-izquierda, economistas de centro-derecha, heterodoxos, ortodoxos. Libertario. Liberal, libertario, la derecha, todo, te lo dicen. La inflación de octubre está en 2%, 2,5% según Bain, 3,2% según Kachanowski. ¿Cómo lo resuelve el gobierno de Macri? Con un bono de 1.000 pesos. ¿Para quiénes? Para la asignación universal por hijo y para los jubilados que ganan la mínima de hasta 5.500 pesos. ¿Cuál fue la paritaria promedio este año? 31, 32, 33% máximo. Es decir, tenés una pérdida de entre 7, 8 y hasta 9 puntos del poder adquisitivo. Eso es mucho. Si partís de una pobreza del 32% reconocida por el INDEC y le agregás 7 u 8 puntos perdidos de poder adquisitivo, la pregunta es cómo lo van a resolver para el año que viene. Santiago, ¿sabes lo que me parece? Porque, y no tiene que ver con negar la situación del presente, Johnny, pero si no es muy difícil entender los procesos políticos y económicos. No es que hasta el 10 de diciembre del 2015 analizábamos la Argentina, después la Argentina se fue, vino Marte y aparece Marte, entonces tenemos esta inflación, esta pobreza. Igual no pasamos de un extremo a otro. Pero no es así, ni en términos políticos, ni institucionales, ni económicos, ni sociales. ¿Cómo van a hacer para que la gente recupere? Lo que quiero decir es lo siguiente. Ha habido medidas. Lo que quiero decir es lo siguiente, y ha habido medidas. Y ahí quiero discutir la falacia. Porque hubo un relato durante el gobierno kirchnerista y un relato opositor kirchnerista, que es que este gobierno, en términos de políticas sociales, retrocedió. Eso es una mentira terrible. Tan mentira es así que Milei se agarra los pelos cuando ve que aumenta la asignación familiar, que aumenta la UH, que aumentan, que hay reparación histórica a los jubilados. Entonces fíjense cuál es el dilema. Que por un lado el kirchnerismo dice que el Estado se retira y Milei plantea que este gobierno es un gobierno populista. Lo que quiero decir yo es, para poder analizarlo, ¿no? Porque... y solucionar esto, digo, no, para ver el punto que estamos en las disímiles, es nosotros tenemos que salir de esto corrigiendo todo y no hay que analizar del mismo modo un proceso que terminó de un proceso que está en trámite, porque si no, es injusto. No, yo no estoy comparando. Sí, por favor, Ricardo, por favor. Sí. Bueno, yo creo que el 10 de diciembre, cualquiera sea la valoración que uno tenga acerca de lo que fueron los 12 años de administración kirchnerista, nos encontramos con un país con indicadores sociales y económicos muy difíciles realmente, con problemas muy serios y difíciles de resolver. Creo que el menú de opciones no era demasiado, más allá de que incluso yo he señalado algunas diferencias de grado, de oportunidad y hasta de concepto, creo que más o menos cualquiera hubiera hecho estas cosas. Y desde luego de estas tareas o de estas políticas que se pusieron en marcha, que tenían por objeto más que nada ordenar la economía, no se podía esperar que mejorara, que creciera la economía, incluso se podría esperar al revés, que se produjera al principio un efecto contrario y desde el punto de vista social. Por eso me interesa discutir, ahora que se han ordenado algunos aspectos de la economía, me interesa discutir qué es lo que hacemos hacia adelante, porque el margen de libertad hasta ahora era bastante reducido. Ahora se amplía el margen de libertad y con la ampliación del margen de libertad se amplía el margen de discrepancia, incluso hacia adentro de Cambiemos, porque nosotros somos un frente en el que pensamos distinto, no que tengamos marchas distintas, colores distintos o que tengamos alguna simbología distinta. Pensamos distinto. ¿O no se acuerdan que era un activo ese? Sí. No era un activo, no enriquecía la diferencia. Yo, además de estar en Cambiemos, y a propósito de tu pregunta, Débora, que te agradezco, te hice la pregunta, ni el radicalismo está enojado en Cambiemos, ni yo estoy enojado con Cambiemos. Yo quiero que le vaya bien a Cambiemos porque tengo miedo de que pasen cosas graves en el país si no le va a Cambiemos. No perder una elección, eso estaría dentro del orden democrático. Es como que... Donald Trump, por ejemplo, no existía. Nadie imaginaba que un Donald Trump podría ser competitivo. Ahora te digo, yo tengo que dejar de ser radical. Yo tengo que dejar de pensar de la manera que pensaba.
Nosotros en Gualeguaychú debo ser uno de los pocos, juntos con otros, debo ser uno de los pocos que cumple estrictamente lo que se dijo en Gualeguaychú. Estrictamente lo que se dijo en Gualeguaychú. En Gualeguaychú se dijo que por razones republicanas y democráticas, no vamos a abundar en esto, nos teníamos que reunir fuerzas que pensaban distinto. Pero que la Unión Cívica Radical, se lo dijo en Gualeguaychú, después de Gualeguaychú, durante la campaña, iba a hacer conocer sus posiciones, iba a reclamarse el oído, iba a aprovechar la cantidad de diputados y senadores que tenía para marcar sus diferencias cada vez que creyera que era necesario hacerlo porque tenía una idea mejor acerca de cómo encarar los problemas. Pues bien, en la medida que no lo haga mi partido, el hecho de que mi partido a veces no lo haga, yo no me enojo con el PRO, y menos con Cambiemos, del que formo parte. Me enojo en todo caso con mi partido que no reclama. En la medida en que mi partido no lo haga, yo sí lo voy a hacer. Porque esa es mi obligación, para con el país, para con Cambiemos y para con el radicalismo. Sí, por favor. A ver, yo quiero levantar dos cosas que son parte de las falacias a las cuales los libertarios tenemos que ser sometidos. Primero, la convertibilidad es un plan esencialmente heterodoxo. ¿Por qué? Porque para los liberales los precios son sagrados y el tipo de cambio fijo es controlar un precio. Eso no va con el liberalismo y menos el déficit fiscal. Con lo cual, el menemismo fue populismo de derecha, no fue liberal. Después el tema del tema del gasto público. Te recuerdo que el gasto público, solo el gasto social, el cual consta en libros míos, que no dije que había que tocarlos, pero el 60% es la parte que me molesta del gasto público. El gasto público que está en la rosca, el gasto público que está en la joda política. No, nunca, y te desafío a que traigas mis escritos, a ver si yo en algún momento cuestioné el gasto social. Jamás lo cuestioné. Siempre fui sobre el gasto público ligado a la joda política. Entonces yo lo que quiero es menos joda política, porque sería una locura que en este contexto, con un argentino pobre de cada 3, tirarlo a la calle. Eso es un disparate. Eso no entra en la cabeza de ningún ser humano razonable. Es decir, entonces, pero sí tocar la joda de la política. Porque en el fondo los únicos que han progresado en la Argentina son los políticos, porque a los que nos rompemos el lomo en el sector privado, laburando, y que somos los que generamos riqueza, nos matan a impuestos y no podemos progresar. Javier, entonces, esa es la realidad. ¿Te puedo decir algo? Yo coincido vos, y sos tan preciso en los datos que cuando decís joda política, no sé bien a qué te referís. Nosotros, en términos de corrupción y joda política, somos los primeros. Lo que quiero decir después, y una cuestión para entenderlo, no se puede generalizar, y a vos que te gustan los datos, no se puede hacer descripciones tan generalizadas. Porque cuando uno ataca la política de esa manera tan generalizada, lo que uno está atacando es el instrumento de transformación social y de instrumento democrático para la discusión social. Claro. Decir, la joda política, a mí no me corres por corrupción. Nosotros le metimos a todos los chorros del país. No digas nada, entonces. Javier, lo que digamos que si están tocados los que están sucios, si está limpio, ¿cuál es el problema? Estoy marcando un punto para vos que ¿cuál es el problema? Que no generalices en términos de política, porque es riesgoso. Pero creo que tenés que distinguir. El que está sucio, digamos, se enojará. El que está limpio no le molesta. Tenés que distinguir entre la política y la mala política y ser más preciso cuando hablas de la joda política como somos. ¿Y a vos te parece 52% incremento en el gasto ligado al Ministerio del Interior? Estamos de acuerdo quizás, digamos, pero no 32% en la obra pública, 38% en la inversión, digamos, directa. Vamos. Todo lo vinculado a la joda política funciona. Digamos, en la transferencia al sector privado, vamos. ¿El soterramiento es joda política o no? Definitivamente. Señor. Digamos, ¿cuánto contribuye eso al crecimiento? Vamos. Lo que está proponiendo Milei me parece que es un punto de debate muy interesante, que dicen, al sector privado lo tienen atorado, atascado, ahogado con la cantidad de impuestos que se pagan, para que después se gasten la plata en muchas pelotudeces. Obviamente que sacando todo lo social. Hablo de otras pelotudeces que lo llama ¿cómo gasto? Gasto político. La rosca política. La rosca política. Sí. Perdón, en la joda también entró el sector privado. Entraron los empresarios. ¿Con quién hacían la joda al sector político? Cuando viene la obra pública. No, pero no dice de eso. Dice todo laburante. Pero a ver, de vuelta. A ver, te cuento entonces. No es solo caerle a la clase dirigente. También hay una clase empresarial que fue corrupta. Pero Luis, en todos los gobiernos. Ni siquiera, Luis. A ver, hablar de reforma tributaria
tributaria, hablar de carga tributaria, ¿qué tiene que ver con joda política? Acá lo que se esconde es un discurso antipolítico. Muchachos, pongámoslo arriba de la mesa. 53% del PBI pesa el gasto público. Nos están empobreciendo. 53% del PBI. A ver si lo entendés. Con eso no vamos ni a la esquina. Somos pobres. Nos vuelven pobres. Y yo lo que veo que solo progresan los políticos. Vamos. Ganaste vos, 53% del PBI. Nos están matando. ¿Cuál es la salida? Sacar el peso de la política del sector privado. Si no, no se genera riqueza. Es decir, no te estoy diciendo que toques... Ahora, fíjate lo que es el presupuesto, que es un mamarracho. Primero, ¿qué dijo Macri? Que no iba a subir la presión fiscal. Mirá el presupuesto, sube un punto porcentual. Brad Gay, ¿qué te dice? No voy a hacer ajuste. Le ajusta 25% la transferencia del sector privado. Después, digamos, ¿cuáles son las partidas que suben? El Ministerio del Interior. Vamos, Rosquelio, Frigerio todavía. 52% te subieron. 32 la inversión. 38 la inversión. Javier, a ver, primero y principal, el Ministerio del Interior sube porque tiene obra pública. Antes no tenía. Pero sube, a ver, pero para un poquito, para. Antes era planificación. Yo lo que creo que tenemos que ser serios. Que la inversión la haga el sector privado, que es mucho más eficiente. Déjame que te diga algo. Déjame que te diga algo. Déjame que te diga algo. Primero y principal, me parece que pedirle a un gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno, que solucione el problema de la economía argentina en 10 meses es muy poco serio. Yo no se le pido. No, pero me parece que es muy poco serio. Está claro que si el gobierno dice que ha resuelto el problema de la economía argentina, está mintiendo o está equivocado. Pero también que le pidamos, Miguel? Pero claro. Que le pidamos que empiece a hacer las cosas como para que se resuelva la economía. Esto es lo que hay que pedirle al gobierno. El gobierno ya ha hecho cosas, como dijo Ricardo Alfonsín, para resolver el tema de la economía. Ha hecho cosas importantes. Por ejemplo, resolver el tema de los holdouts fue importante, más allá de que algún sector de la oposición diga que no. Es cierto que eso nos incluyó de nuevo en la posibilidad de acceder al mercado financiero internacional, al que hoy tiene que recurrir el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado. Resolver el tema del cepo también fue importante porque con el cepo no teníamos producción industrial alguna porque no podíamos importar. Vos de esto sabés perfectamente. Digo, resolver la cuestión, resolver la cuestión de infraestructura también es un aspecto fundamental para que crezca la economía en la Argentina. Y este gobierno, en este presupuesto del 2017, está contemplando un crecimiento muy importante de la obra pública para resolver la cuestión de la infraestructura, para hacer más competitiva la producción argentina. Sí. Son todas cuestiones que hay que hacer desde la economía. Sí. Pretender que se resuelva una cuestión económica, porque además es cierto lo que dice Débora, yo creo que hay algo que tenemos que hacer. Dejar de decir que somos un país rico con algunos pobres. En realidad Argentina es un país pobre desde un montón de puntos de vista. Un país que tiene casi la tercera parte de gente pobre es pobre. O la tercera parte. 32. Pero además un país que no tiene puertos que funcionen como la gente, que no tiene rutas para trasladar su producción, que no tiene energía, que no tiene energía suficiente, es un país pobre. Y esto es lo que nos está pasando. Son para mí dos discusiones diferentes las que estaban teniendo Hernán y Milei. Yo entiendo lo que plantea Milei de la presión fiscal. Creo que en eso acá todos trabajamos en el sector privado, bueno, salvo los políticos, y todos sabemos lo que es pagar impuestos a fin de año. Vos tenés una presión entre 47 y 53%. 50%. Un asalariado tiene que trabajar de 173 a 211 días por año para pagar todos los impuestos. O sea, vos tenés el 21 del IVA, el 35 de ganancia, es impresionante. Ahora, yo jamás estaría en contra de que aumente el presupuesto para el Ministerio del Interior, porque eso absorbió el Ministerio de Planificación y ahí está la obra pública. Y hasta ahora, como la economía no viene arrancando, la única manera, él va a decir que no, por una cuestión ideológica, la única manera de que arranque hoy la economía es con inyección de obra pública. Sí, por favor. Un pequeño paréntesis. Ese país funciona con ausencia del Estado cuando no hay trabajadores y hay esclavos, ¿no? Es un modelo totalmente aparte del que nosotros proponemos. Claro, tenemos que ser esclavos de ustedes, no después hablas vos. Yo puedo estar de acuerdo o no en algunas cuestiones y tampoco le estoy pidiendo a Cambiemos hoy a 10 meses resultados, porque es imposible. Lo que sí estamos reclamando, que es lo que no vemos, es el rumbo. Porque fíjense una cosa. El primer planteo que fue, levantemos el cepo. Levantamos el cepo, no llegaron las inversiones. Resolvemos el tema holdout.
resolvimos temas holdouts, las inversiones no llegaron. Segundo semestre, pasó el segundo semestre, no llegamos. Y vemos medidas que no son inconexas, pero no vemos el rumbo. Ahí es, y ojalá esté equivocado, ojalá les vaya bien, pero no vemos hacia dónde vamos. Jorge, te hago una pregunta. Que dice Ricardo. Jorge, ¿ustedes invertirían? Nosotros somos todos argentinos y tenemos el corazón puesto acá. Desde afuera, ¿vos qué ves? Un país que no tiene energía, un país que no tiene seguridad jurídica porque cambiamos las reglas todos los días, un país donde a un empleado vos le das un sueldo malo y atrás tenés que pagar un 63% de carga que se lo lleva el Estado. Y Javier tiene razón en algo. Porque vos no podés cortar en las jubilaciones, no podés cortar esas asignaciones, pero tenés que cortar en la corrupción y en el curro. Acá tenemos casos brutales, no podemos tener hoy inventado que hay 8% de jubilaciones por invalidez porque es mentira. Un montón de punteros políticos, cuando le entregaban el dinero de las asignaciones, se quedaban con una parte, lo tuvieron que bancarizar porque le robaban a la gente. Se descubrió que pagamos jubilaciones en Paraguay. Entonces, este gobierno que tiene más gasto que el anterior todavía, y que tiene más planes que el anterior, todavía no progresa. Cortemos la corrupción. ¿Cuántos millones de habitantes en la República Argentina reciben un cheque del Estado? 10 millones. 18 millones. 18 millones de personas en Argentina reciben planes sociales. Incluidos jubilados. Lo dice la UCA. Esto es número de la UCA. Ahora, lo dice la UCA. 18 millones. Pero incluye la jubilación. Incluye jubilados, obviamente. Incluye la jubilación. Planes sociales, chicos. No es por planes sociales. Pero una cosa es plan social, la otra cosa es jubilado. Hablamos de lo que tiene que recaudar el Estado para pagar. Hacerle frente a eso. Y por se las voy a complicar un poquito. La seguridad social no es del gobierno. Perdón, se las voy a complicar un poquito de los representantes del gobierno. Según algunos dicen que son, porque acá están muy rigurosos hoy con las cifras, 10.800.000 los beneficiarios de planes sociales hoy en la Argentina. 10.800.000 beneficiarios de planes sociales en la Argentina. Ese es el dato. Pero yo se las voy a complicar un poquito más. Santiago recién decía de dónde sale el dinero. A ver, es cierto que hay que atender el gasto social, pero la plata no alcanza. Se las complico un poquito más. ¿Por qué durante la campaña se habló tanto de grabarse, que hablamos de los impuestos de los contribuyentes? La renta financiera y el juego. ¿Dónde están esos proyectos posibles? Hay que hacerlo, pasaron 10 meses. De ahí pueden aumentar la recaudación para redistribuir mejor la riqueza. Pero perdón, Pablo recién tocó con un tema clave que es que hay gastos que son curros, que es el tema de las pensiones por invalidez. No es un tema chiquitito, porque no le dio, lo puso La Nación y no le dio bola a nadie. Hay 1.037.000 personas que cobran pensiones no contributivas por invalidez. O sea, el 2,58% de toda la población argentina cobra pensiones por invalidez. Sí, si vos lo trabajás sobre la población económicamente activa, que es la gente que puede trabajar, es el 7% de la población. Brutal. Eso es un choreo. Eso es un choreo porque no existe que el 7% de la población argentina sea inválida. No. Entonces, eso es cierto, pero perdóname, un segundito. Eso es cierto. La verdad que es cierto, viene de antes. Viene de antes. Pero no se puede corregir, no se puede corregir en 2 meses. En algún momento. Sin ver adecuadamente cómo se hace eso. Por otra parte, estas son decisiones que se toman fundamentalmente en los gobiernos provinciales. Y fundamentalmente esa situación se da en todas las provincias del norte. Santiago del Estero 35%, Formosa 32%, Chaco 30%. De toda la población de esas provincias son inválidos, no son inválidos. Exactamente. Esas son cuestiones realizadas por los gobiernos provinciales de esas provincias. A ver si me organizan un poquito el piso porque es imposible así. Somos muchos y aparte llegó más gente al baile. ¿Cómo le vas a mí? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Y lo que falta todavía. Racatelli, pará. Hay una mosca, está la mosca de Mirta Legrand que quedó de cuando se fue de América. Sí, por favor. A ver, es cierto, primero, es cierto que eso muchas veces depende de las gobernaciones. La plata sale del gobierno nacional, del Ministerio de Desarrollo Social. Porque se la tiene que dar a los gobernadores. Que son gobierno, es hacer un entrecruzamiento de datos del Ministerio de Desarrollo Social con las gobernaciones y ver que no puede ser que el 35% de Santiago del Estero... Eso ya lo dijiste. Clientelismo se llama eso. ¿Cómo? Clientelismo. Clientelismo. O el 22% de emisiones. Sí, lo único que sé es que desde que comenzamos nos tiramos por la cabeza números, estadísticas, teorías económicas del 45, estamos en el puesto 18. Esto es más sencillo, gente. Sí. Digo, a la gente del otro lado le tiran números y marean. Empieza el sermón. El sermón, es lo siguiente. Todos los días. Acá hay algo que está ocurriendo hoy. Marean los números. Clarito. Salís con cualquiera, hablas con el laburante, con el camarógrafo, con el productor, kiosquero acá al lado, vas a la esquina, al tachero, subís. La gente está preocupada y asustada. Hay una crisis
tremenda, tremenda. No me expliquen por qué. Kirchnerismo, no sé, hoy estamos mucho peor que hace un tiempo atrás. Entonces analicemos qué pasa. Porque mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar, había dicho Perón en su momento. Entonces, este macrismo... ¿La solución es lo que venimos? ¿La solución es No, ¿sabes qué, Santiago? Pero escuchá lo siguiente. Durante los últimos 2 años se encargaron de la mano de los medios de decir todo lo que estaba mal hecho y todo lo que había que hacer porque nosotros vamos a mejorar y vamos Los medios son responsables del 30% de pobres. No, voy a decir esto. Hubo muchas cosas que estuvieron mal y que había que mejorar. Pero vamos para adelante. Además, para lo que quiero decir es esto. Se la pasaron 2 años diciendo lo que había que hacer y lo que estaba mal. Menos mal. Ganan, asumen, hacen todo lo contrario de lo que dijeron que había que hacer. Entonces, se la pasan de chamullo. Yo no sé y la gente está viviendo peor que ahora. Entonces, déjense de hablar, déjense de rosquear, déjense de tomar cafecitos y empiecen a resolverle el problema a la gente real. A ver, por favor, sí. No, pero yo digo, cuando uno le tocó gobernar, hizo semejante descalabro de un país en 12 años, lo mínimo que tiene que hacer, es callarse la boca. Le voy a explicar por qué. Porque los López no lo inventó los medios. Jaime no lo inventó los medios. Budó no lo inventó los medios. Sicore. Hay casos de corrupción hasta el hartazgo. Esa es la plata que dice el economista y esa es la plata que falta para haber transformado un país. ¿Quién es el responsable? Cristina Fernández de Kirchner inventó universidades que no tienen nivel académico. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. Simplemente para hacer política barata. Esto es lo que hay que terminar. Populismo barato. Y usted representa el populismo barato. Populismo barato. Por ejemplo, ¿qué universidades creo que no sirven para nada, según usted? Que no tiene nivel académico. Diga usted qué no universidad tiene no nivel sirve para académico. nada. A ver, usted es populismo barato. Usted es populismo barato. ¿Qué universidad? Dígalo. Lea, estudie y es populismo barato. Dígaselo usted a la gente. No, por favor. ¿Y para qué habla? Por favor. De todas maneras, te puedo decir algo. Repite un minuto. Repite un ¿Cómo le va? Buenas noches. Usted repite como loro.